Buenas tardes, buen viernes, ¿cómo andan todos por ahí? Cuéntenme mientras empezamos y esperamos que se conecte la gente, un poco de dónde son. Eh, Veo nombres conocidos, así que un saludo grande a todos los que se pudieron conectar con este calorcito de viernes. La verdad que está jodido para hacer un vivo con calor, pero bueno. Hola Maru, ¿cómo andás? Maru, prometo que voy a contar tu caso. Prometo que el caso de tu bebé va a estar por acá dando vueltas. Bueno, buenas tardes a la gente de Mendoza, de Salta, de Pergamino, mi ciudad. Un abrazo grande a la gente de Mendoza y a los pediatras de Mendoza, en especial a mi amigo Gonzalo. Eh, Hola Gisela, la gente de Salta, gracias por los contactos, gracias por el grupo también de APLB de Salta que me deriva tantos pacientes. Bueno, la gente de Bolivia, bienvenidos, gracias por conectarse con el cambio de horario, igual que la gente de Perú. Siempre atentos, tanto Perú, Bolivia, Chile, México. Eh, Gracias por estar siempre a la par, gracias por esa gratitud constante, por ser pacientes realmente a la distancia. La verdad que un placer tener pacientes en Chile, Perú y Bolivia, para mí es hermoso, realmente. La gente de Paraguay también. Eh, Síndrome de Sandífer. Podemos hablar de todo lo que quieran. Tengo muchos temas para hablar. La gente de Firmat, Pergamino, Córdoba. Buenas tardes, buenas tardes. Qué lindo desde el patio para estar con una cervecita. Hoy está para cervecita en el patio y unos maní viernes a la noche, ideal para eso. Acá estamos en casa con aire. Pueden escuchar algunos ruidos de fondo que son mis hijos dando vuelta. Mi esposa los tiene contenido, pero bueno, puede ser que estén dando vuelta por ahí. Un saludo a la gente de Resistencia de Chaco. Les voy a ir contando un poquitito para un poco por respeto también a los que se conectan a tiempo. Vamos, Necochea. Vos sabés que la otra vez, Juli, estábamos hablando que no quiero generar discordia, pero las mejores playas dicen que son las de Necochea. No puedo decirlo yo porque no conozco, pero la verdad que dicen que son las mejores playas. Sé que vas a decir eso que sí, pero bueno, es lo que la gente comenta. Eh, Hola Denu, saludos Fausto, espero que ya esté 100% repuesto de todo. Bueno, les voy contando un poquito. Este vivo, como para los que la primera vez que se enganchan, el consultorio virtual tiene dos momentos o tiene dos realidades, si se quiere, y tiene que ver con esto. La primera es siempre un poco llegar a todos los pacientes a través de un consultorio virtual donde ustedes me dejan sus preguntas, a veces lo hacemos de diferentes temas, a veces lo hacemos de un tema puntual, a veces lo realizo a partir de situaciones o casos clínicos que veo en el consultorio. Esta vez va a ser de vuelta con las cajitas de preguntas, tocando los temas que me fueron pidiendo ustedes y las preguntas puntuales. Yo voy a desactivar los comentarios más que nada para no perderme en lo que les voy contando. Y la segunda causa también de estos consultorios virtuales, o lo que para mí es más importante, es qué sé yo, que los que no tengan la posibilidad de tener un gastroenterólogo cerquita o que a veces se dificulte la consulta y demás, por lo menos ir orientándonos. Yo siempre digo que a veces se dificulta el momento de la urgencia, como un papá, de decir, bueno, necesito ya la consulta con el especialista. Todos tenemos urgencias, yo soy papá también y sé que para un padre siempre lo que le pasa a mi hijo es urgente. Y a veces uno no puede ir detrás de la demanda permanente porque se nos complica. Entonces el consultorio virtual es una manera también de ir sacando dudas hasta llegar a la consulta con el especialista. Voy a ir tocando diferentes temas, yo voy ordenándolo más o menos en función de lo que me parece como un hilo conductor, y al final abrimos de vuelta algunas preguntitas para cerrar y pasamos información de lo que queda colgado. Así que bueno, sí, como dice Emi, es un espacio, la verdad que es un espacio para ustedes y también lo disfruto mucho yo. Hoy una de las personas que me maneja las redes me decía, lo disfrutás, me parece, te gusta, y le digo, la verdad que lo aprendí a disfrutar. Así que bueno, voy a sacar los comentarios.
Bien. Bueno, para arrancar, la primera pregunta, yo siempre les cuento a mis pacientes que cuando uno va a un congreso, no sirve de nada si uno se nutre y no lo transmite. Entonces, como sabrán, la semana pasada tuve un simposio organizado por Cristian Boggio, que la verdad que es de maravilla, un simposio de microbiota, tema apasionante para mí y apasionante en la actualidad. Hablar de microbiota es hablar de todos esos bichitos que necesitamos y que tenemos en el intestino y que por una razón o por otra a veces van desapareciendo o lo vamos haciendo disminuir o aumentar. Entonces una de las primeras preguntas que me dio pie para hablar de todo esto nuevo que hay y transmitírselo a ustedes es, mi pediatra me recomendó probióticos y no sé cuánto tiempo darlos, por qué darlos y a quién darlos. Entonces, la pregunta es buenísima. Ustedes habrán escuchado, yo creo que si todos hablamos, a mí no hay ni un paciente que me llegue derivado por un pediatra y me diga la mamá, mi pediatra me dio probióticos. Y entonces yo les pregunto, o les repregunto a los papás y les digo, bueno, ¿y por qué te los dio? No sé, me dijo que era bueno, no sé, que no le iba a hacer mal. Entonces, yo siempre aclaro que el probiótico no es un tratamiento, eso es fundamental, o sea, saber que es un probiótico. Nosotros tenemos diferentes tipos de probióticos, hablar de prebióticos, probióticos, simbióticos, de manera fácil, para decir de una manera, es prebiótico es lo que traigo, es lo que me da mi mamá, lo que me da la teta de mamá. Probiótico es lo que viene de afuera, es una bacteria que me puede ayudar también, y la leche de mamá la tiene en muy buena cantidad, pero si no, yo lo puedo dar desde un punto de vista de un producto para ayudar a ese intestino que puede estar dañado, que puede estar herido o que puede estar afectado, a que reconstituya mejor la flora bacteriana. La flora bacteriana tiene normalmente o habitualmente, mejor dicho, viene de una manera desde el momento del parto. Se sabe y con el correr del tiempo se supo mucho más que a partir del canal de parto la flora bacteriana también se va nutriendo y después la mejor nutrición, la lactancia materna, que es lo que nos da mejor cantidad de probiótico. Ahora, ¿qué es la disbiosis o qué es esa alteración de la flora bacteriana? Cuando por alguna razón se altera la flora bacteriana de mi bebé. ¿Por qué? Por antibióticos, porque le agregan una fórmula de inicio, por el parto cesárea, porque le están dando algún antiácido. O sea, todo eso dificulta que esa flora bacteriana se mantenga como debería haber estado siempre. Y algo que cambió el concepto, y está bueno explicarlo, es que no es como decíamos antes que teníamos flora bacteriana mala y buena, sino que la flora bacteriana que tenemos es buena. A veces cuando hay alteración de la flora bacteriana es que hay exceso de algunas bacterias que no tienen que estar y las que necesitaríamos no están tan presentes. Los probióticos que se dan comercialmente, que en la Argentina tenemos mucho menos que en otros países como Chile, Bolivia o Perú, pero ahora tenemos una gran variedad. En el simposio de la semana pasada conocí muchos nuevos productos. Ayudan cada uno para un caso puntual, con lo cual no es lo mismo que yo diga, no voy a dar marcas, pero por ejemplo un lactobacillus para todas las patologías. O sea, es diferente si yo quiero dar un probiótico porque mi bebé tiene cólicos, si quiero dar un probiótico porque mi bebé tiene una diarrea prolongada, si quiero dar un probiótico porque mi bebé es más grande y tiene dolor abdominal, o si quiero dar un probiótico y mi hijo tiene algo que se llama trastorno o interacción en la relación cerebro-intestino, que cada vez se habla más, no de trastorno funcional, sino de lo que es la relación en el eje cerebro-intestino. Estos chicos más grandecitos que antes le llamábamos cuando iban a la escuela y decían le duele la panza porque está psicológicamente lo afecta. Y no es así, es una relación cerebro-intestino, todos nos pasa, a los adultos también. Todo eso altera mi flora bacteriana y hay que ver qué probiótico tengo que dar para cada caso. ¿Cuánto tiempo doy el probiótico? También depende de cada chico. No es esto de que le doy y que son 6 meses. Hoy me decía una mamá en el consultorio, me hizo reír y me dijo, la pediatra me dijo que hasta el 6º mes que está la alimentación complementaria le dé el probiótico. Yo le digo, no es así. Uno realmente lo que hace es, primero, ver, ¿este bebé necesita probióticos? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que ayudarlo, porque veo que el síntoma me deja dudas, porque tiene una inmadurez intestinal, porque fue pretérmino, porque algo invadió ahí, bueno, lo voy a dar. Después, el tiempo, primero, para un probiótico, yo lo doy siempre entre 20 y 30 días y voy a evaluar el probiótico de cólico, estoy hablando. Pero si yo voy a dar un probiótico porque mi paciente empezó con diarrea o con dolores, voy a darlo primeramente a lo mejor 10, 15 días y después evalúo si lo tengo que volver a dar.
No tiene efectos indeseables, salvo el costo de los probióticos, pero digo, no tiene efectos indeseables. Pero la realidad es que yo tengo que evaluar por qué lo doy y a quién se lo doy. Y algo muy importante que también se habló la semana pasada en este nuevo consensos, o los nuevos consensos de probióticos y demás, que uno tiene que ver también para cada paciente diferentes probióticos, en el sentido de que algunos tienen lactosa como excipiente, con lo cual si es alérgico no se da, y también tener en cuenta a los pacientes que están cursando con alguna patología o con algún antibiótico, que le voy a dar el probiótico para ayudar a que no me borre tanto la flora bacteriana. Nosotros ahora con una colega mía acá, Rosé, estamos haciendo un estudio muy interesante. Algunos pacientes ya entraron en este estudio. En otros países del mundo utilizan una medida que es la calprotectina fecal, que sirve para ver inflamación intestinal. Nosotros en Argentina la usamos más que nada para enfermedad inflamatoria, pero muchas veces se pide para como un falso diagnóstico de alergia. O sea, cuando da alterada se dice que es por alergia. Nosotros ahora estamos midiéndole a pacientes que son colicosos la calprotectina fecal, se le da el probiótico y después de un mes se vuelve a evaluar para ver si la calprotectina fecal bajó y si realmente ese bebé cambió los síntomas. Y si es un bebé que después hace una alergia, ver si con la dieta de la mamá disminuye la calprotectina y el probiótico no es necesario. Entonces hay que tener cuidado para qué damos cada probiótico y se individualiza el tratamiento, como siempre lo digo. La segunda pregunta que me hacen acá es un poco qué pasa con esto cuando yo tuve un hijo APLB o un hijo alergia alimentaria múltiple, qué pasa con la genética. Siempre, primer pregunta ante un posible bebé APLB es preguntarle a los papás, ¿hay alguien alérgico en la familia? Sí, mi tía. No. Cuando hablamos nosotros de genética es familiares de primer grado, mamá, papá, abuelos o hermanos. Entonces yo tengo un papá alérgico, asmático, cambio de clima, urticaria, lo que sea, me va a aportar un 40-50% de alergia, más una mamá, más un hermano que fue alérgico. Obviamente mi hijo, el que va a nacer, tiene muchas chances de tener una alergia alimentaria. Ahora, ¿la mamá tiene que hacer dieta por la duda para prevenirla? No, terminantemente no. Tiene que tener una dieta habitual, totalmente libre, y sí estar atentos cuando es un bebé que a lo mejor, si a mí me pasa con muchas mamás que me dicen, Diego, ¿te acordás que viste que a mi primer bebé le dieron la fórmula de entrada porque yo no soy de producir tanta leche, etcétera, etcétera? Bueno, yo les digo que tienen que ir con esa lata de leche preventiva de alergia para que en el sanatorio nadie les dé una fórmula de inicio común. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros, los médicos, las enfermeras, los que generamos la alergia cuando un bebé que tiene probabilidad genética de tener alergia, le damos un biberón. Entonces la idea es que tome la teta libre demanda con una madre que no haga dieta, pero que si tengo que dar una fórmula, que sea una fórmula que sea hidrolizada parcial, se le llama, que sea las famosas fórmulas Comfort o HA. Pero no hace falta que haga dieta la mamá. La chance genética está. Y me voy al futuro. ¿Y qué pasa a futuro? ¿Ese bebé se va a curar si es alérgico a esa alergia alimentaria? Por supuesto que sí. La alergia alimentaria, trastornos digestivos sobre todo, se curan, se resuelven. Pero uno no puede asegurar que pueda llegar a tener lo que se llama marcha alérgica a futuro. Es decir, cuando yo les di el alta de alergia alimentaria a los pacientes míos, les digo, bueno, a lo mejor ahora comienza con algún otro tipo de alergia. Por eso siempre es importante diferenciar y también ponerle un puntito, un porotito a esa mamá que vi uno en el consultorio y me dijo, no, Diego, mirá, lo traigo porque sospecho alergia, mi pediatra me dice que no, pero bueno, tiene la piel atópica, tiene aparte dolor todo el tiempo, pero a la vez ya tuvo 2 internaciones por broncoespasmo. Entonces uno dice, pará, hubo una cuestión de alergia ahí, aunque no haya hecho la caca con sangre. Entonces hay que darle bolilla a eso. O sea, no hay que enfocarse solamente en un síntoma ni en un problema, sino que hay que hacer una sumatoria de síntomas para asumir que mi hijo puede tener alergia alimentaria a veces por otros tipos de alergias también. Entonces es importante eso. Ahora, sumando lo que yo decía, tenemos este primer bebé que empieza a tener cargas genéticas de alergia o que tuvo una alteración en la flora bacteriana, que decimos tuvo antibiótico, estuvo en la neo o nació por cesárea, le dieron una mamadera de entrada y la mamá está preocupada porque empieza a tener mucho moco en la caca, mucha cantidad de moco en la caca. Y lo primero que le dice a alguien, le dice, no, saca la leche, porque eso es alergia alimentaria.
Siempre decimos que el moco es defensivo. Ayer hablaba yo con un amigo mío y le decía que cuando uno habla de lo que es el intestino, decimos, tenemos las células del intestino, los pelitos que son las vellosidades, y tenemos moco ahí también. Y tenemos defensa, inmunoglobulina A y bacterias y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que un bebé tenga moco habla de que ese bebé obviamente que está liberando, propio también a veces de muchos bebés con lactancia materna exclusiva, tienen más liberación de moco, pero no habla como único síntoma de alergia alimentaria. Obvio, si yo al moco le sumo que hizo una pintita de sangre, o que tiene mucha sangre, o que tiene la cola colorada todo el tiempo, o que no para de llorar porque es un colicoso terrible, o un vomitador, ahí sí la fuerza del moco tiene importancia para la alergia alimentaria. Pero recuerden que el moco muchas veces puede ser un precursor en cantidad de una alergia y no llegar a serlo, puede ser también propio por la lactancia materna y ser algo normal, puede ser por inmadurez intestinal y también empieza a aparecer un poco más en cantidad cuando estamos en la etapa de tolerancia. Porque si yo a un bebé lo tengo sin nada de lácteos ni derivados y lo empiezo a enfrentar, puede que cuando lo empiece a enfrentar empiece a aparecer un poquito más el moco. Pero no significa como único síntoma hablar de alergia alimentaria. Siempre hay que ser prudente. Y si algún pediatra o una mamá me dice o alguien, che, mira, puede ser alergia alimentaria y yo lo único que tengo en mi bebé es moco, si me quiero sacar la duda, bueno, hago la dieta de exclusión durante 20 días y vuelvo a enfrentarme. ¿Para qué? Para ver si en esos 20 días, aparte del moco, que no va a desaparecer por completo, pero aparte del moco aparece algún otro síntoma que me haga diagnosticar la alergia. Recuerden que para hablar de alergia alimentaria tenemos que hacer diagnóstico. Gracias a Dios cada vez estamos más cerca de poder decir, o son menos las mamás que vienen con dieta de exclusión 2 o 3 meses y que nunca se enfrentaron. Siempre ante una sospecha clínica, yo siempre le digo cuando vienen al consultorio y me dicen, me mandó el pediatra porque me dijo que puede ser alergia. Yo le digo, perfecto, estamos en el momento de sospecha. Ahora debemos hacer diagnóstico. Sospecha clínica, dieta de exclusión, enfrentamiento. Si en el enfrentamiento a los 20 días de la dieta de exclusión aparece el síntoma, no sé, se me brotó, hizo caca con sangre, estuvo más irritable, no paró de vomitar, hago diagnóstico de alergia, ahí comienzo a partir del diagnóstico con el tratamiento. Y aún en la etapa diagnóstica no hay que excluir todos los alergenos. Cada vez se sabe más, y hay unos últimos estudios que hablan de que incluso antes sacábamos a todo leche soja, leche soja, leche soja, que la soja, o la soya en otros países, no habla de primer alergeno. Estamos viendo más alergia incluso después de la leche al maní, al huevo, frutos secos y no tanto a la soja. Entonces, no la saquemos por las dudas. A veces uno puede empezar con la exclusión de lácteos, derivados, trazas y contaminación con todo lo que implica el etiquetado del lácteo y derivado sin sacar la soja. Y si vemos que no mejora, ahí recién ir como exclusión de uno a uno de alguno de los alergenos. Y si tenemos una dieta muy excluida, o sea, si tengo una mamá que viene con mucha exclusión, de entrada a mí me pasa que me dicen, no, me dijeron que excluya leche, huevo, soja, frutos secos, tengo que hacer escalera inversa, como digo yo. Empezar a incluir de a uno de los alimentos para que la mamá me diga a qué alimento hay alergia. Yo siempre le digo en el consultorio a los papás esto de que nosotros como especialistas no tenemos autoridad suficiente para poner, digamos, para decir esto es así. A mí mi forma de ser también no me gusta mucho esto de ser imperativo con los papás. Porque los que nos dan respuestas son ustedes, las familias. Che, me pareció que esto fue así. Hoy me contaba una mamá, dos casos recién, uno que le decía recién a Maru y otra mamá, dos casos muy importantes. Uno me decía, che, vos sabés que mirá, se brotó, fíjate, me pasó esto, me manda la foto, un brote de tal y tal. Y yo le digo, bueno, pero pará, ¿comió algo diferente? No. ¿Tuvo algún tipo de reacción por algo? ¿Estuvo en contacto con alguien? No. ¿Hizo fiebre? Y estuvo medio con febrícula 3 o 4 días y después se brotó. Bueno, no es una alergia alimentaria eso. O no es un desencadenamiento por un alimento. Vamos a pensar en otra causa. Exantema viral, una reacción de calor, sudamina, buscar otra causa. Y después otra mamá también me contaba esto. Dice, bueno, hice lo que me dijiste, hice el enfrentamiento. Y vos sabés que le aparecieron estas lesiones, qué sé yo, pero es raro porque justo ayer estuvo molesto. Bueno, mirá, le digo,
No me parece para alergia alimentaria, pero yo igual, cuando me da dudas, tengo que sacar todos los alergenos que estaba excluyendo, esperar el tiempo prudencial, que a veces puede ser una semana, 10 días, y volver a enfrentar a ver si aparece el síntoma. Por eso, siempre en todas estas cuestiones son los papás los que ponen el sello. El decirme, che, yo a los padres, si me dicen, che, mira, la verdad que, no, estuvo como el culo, durmió mal toda la noche y yo comí un budín nada más. Yo le creo y digo, bueno, está bien, perfecto, ¿te parece que fue por eso? Bueno, vamos a esperar y volvemos a enfrentar. Siempre es así y es individual eso, no es que todos hacemos lo mismo. Después vamos a hablar de la tolerancia. Bueno, entonces, ¿y qué pasa con la dermatitis atópica y con los síntomas respiratorios entonces? La dermatitis atópica, para llegar a diagnóstico, hoy me pasó también en el consultorio, una mamá muy prudente que me dice, mira Diego, todo el mundo me dice que es alergia alimentaria. Mi bebé tiene esta piel. Bueno, le digo, ¿hiciste tratamiento con algo para la piel atópica? No hice, nunca le di nada. Toma teta exclusiva. Y no tiene otra cosa, no tiene cólico, no tuvo nunca caca con sangre, no tuvo la cola colorada. Bueno, le digo, primero hay que hacer el tratamiento de dermatitis atópica. Si con el tratamiento de dermatitis atópica no anda bien y la piel sigue dañada, ahí recién se sospecha que puede ser alergia alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las dermatitis atópicas son alergia alimentaria, pero puede ser un síntoma también de, obviamente, alergia alimentaria. Y con lo respiratorio lo mismo. Un bebé que está todo el tiempo con rinitis, estornudo, moco, broncoespasmo, ¿todos son alergia alimentaria? No. Pero como decía yo hace un rato, puede ser que tenga síntomas de alergia que me sumen a mi diagnóstico también. Ahora, cuando hablamos de esto de la dieta de exclusión y yo empiezo a excluir, ¿cómo excluyo? Primero acuérdense que ya lo hemos hablado un montón, los grupos de mamás son las mejores del mundo, como Red Inmuno también, que siempre aclara lo mismo. Hablar de exclusión no significa sacar lácteo y derivado, como le dicen a muchas en el consultorio, sacar lácteo y derivado. No. Uno tiene que explicar el etiquetado, los nombres que pueden tener oculto el alimento que pueda contener la leche y los derivados lácteos, que sacamos la lactosa no porque sea una alergia a la lactosa, sino porque la lactosa a veces puede inflamar y eso puede generar o confundir en los síntomas. Que todo lo que tenga el nombre del lácteo, como lactoalbúmina, lactoglobulina, caseína, proteína del suero, también, o todo lo que me diga puede contener, también lo voy a sacar. Entonces, cuando hablamos de dieta de exclusión, eso es muy importante. ¿Y por qué también somos tan hinchas con esto de lo que es la exclusión de lo que está al lado? ¿Y por qué yo no puedo tomar mate con la persona que comparte el lácteo? ¿O por qué? Porque también por leche de mamá pasan 100.000 veces menos proteínas. Y si yo estoy tomando o compartiendo algo que puede estar contaminado con un contacto con una proteína, puedo contaminarme yo, puedo contaminar a mi bebé y me van a confundir los síntomas. Y como yo digo, no puedo tener madres cagadas de hambre por errores ajenos. O sea, no siempre la mirada es a la mamá, a decirle ¿qué comiste? ¿Y qué te equivocaste? ¿Y por qué hiciste esto? A veces puede pasar, y yo pregunto mucho cuando dicen, vos sabés que volvió a reaccionar, le digo, bueno, a ver, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué habías consumido? ¿Qué consumieron? ¿Quién te la agarró? ¿Quién estuvo en contacto con el bebé? Porque a veces también puede ser parte de contacto cruzado o de contaminación. Entonces hay que estar atento a eso para no excluir de más. Ahora, si yo le pregunto a la mamá y me dice, mira, justo ayer, por ejemplo, desde el momento que tengo el brote o que tengo la reacción, digamos, hoy, viernes, tuve la reacción, voy a mirar para atrás 1 o 2 días para preguntarle qué pasó de nuevo en esos 2 días, qué comió nuevo, qué ingirió. No, comí pasta de maní. Bueno, vamos a excluir maní y vemos qué pasa. Con los otros alergenos se vuelve a hacer, sacando que sea muy evidente la exclusión, se hace lo mismo que se hace en el enfrentamiento de la leche. Porque a veces nos olvidamos de los otros alimentos, entonces excluimos un montón y no incluimos. Entonces hay que ir incluyendo y hay que ver qué alimento genera más reacción. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que dar una fórmula? Me preguntaron mucho eso, Diego, explícanos los de la fórmula. ¿Son todas iguales? ¿Pasa lo mismo? ¿Cómo se da? Hablar de fórmula, algo que es fundamental. La leche de mamá es lo mejor del mundo y nada lo supera eso. Pero si yo tengo que dar una fórmula porque mi bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca, tengo que dar una fórmula que no contenga la proteína en estado puro. O sea que tiene que ser una fórmula que sea hidrolizada extensa o de aminoácidos según el síntoma de mi bebé.
Esas fórmulas se llaman fórmulas medicamentosas. Si uno lo ve en cualquier cartilla de obra social, se le llaman fórmulas medicamentosas. Como también son las fórmulas antirreflujo o como son las fórmulas preventivas de alergia. ¿Qué diferencia hay en una fórmula medicamentosa de alergia alimentaria con las otras? Bueno, que si mi bebé es alérgico alimentario, tiene que consumir la fórmula sin proteínas. ¿Hasta cuándo? Hasta que resuelva su alergia. O sea que es fundamental que la tenga que dar el tiempo que sea necesario. Y las obras sociales tienen que hacerse mecha de esto y decir, bueno, hay que darla, no tengo que prohibirla. Pero, si mi bebé resuelve bien la alergia alimentaria, está consumiendo lácteos y derivados, y con la leche me noto que no le cae muy bien cuando quiero cambiarle, por eso prefiero seguir, a mí me han dicho mucho, prefiero seguir con la fórmula que está dándole, la hidrolizada extensa. ¿Está bien eso? ¿No hay ningún riesgo? Recordemos que son fórmulas medicamentosas. Entonces, tengo que tratar de cambiarla lo más pronto que pueda en cuestión de tiempo, porque no deja de ser un medicamento. Yo a veces le digo a los papás, y lo otro día charlamos con un amigo mío, un gastro tucumano, que somos muy amigos y que tenemos una forma de pensar muy parecida, y me decía, yo siempre le aclaro a mis pacientes lo mismo, no le daría antibiótico un año a tu bebé, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le vamos a dar un año si no es necesario la fórmula medicamentosa? Lo mismo pasa con las fórmulas antirreflujo y las preventivas de alergia HA. A mí muchas veces me plantean y me dicen, ¿por qué la das 6 meses nada más? Si la obra social me la cubre hasta el año. Y yo le digo, ¿pero a vos te parece darle una fórmula con espesante, que es artificial, que tiene un montón de agregados de gusto, a un bebé cuando consume todo? Si no lo necesita, se puede pasar después a una fórmula de continuación, de seguimiento. Entonces, hay que ser muy prudente con las fórmulas medicamentosas porque por algo tienen ese nombre. Entonces, ¿las vamos a dar? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo necesite. Pero es importante que lo charlen con el especialista el tiempo que lo necesita. No metamos en la cabeza esto de, bueno, ya que la obra social me la cubre hasta el año, voy a seguir hasta el año. No. Si yo la puedo cambiar antes, la voy a cambiar antes. Hoy una mamá me decía en el consultorio, no, Diego, mirá, yo ya empecé a enfrentarla todo, así que cambié la fórmula, empecé a mezclarla con fórmula común, porque toma poca mamadera. Yo le digo, me parece perfecto, me parece impecable eso, porque si no voy a seguir con una fórmula que es innecesario. Y si vengo con una fórmula y me va mal, o sea, yo vengo con una hidrolizada extensa que no anda bien, pero me dijeron que la mayoría de las mamás del grupo consumen esa fórmula, mi bebé puede ser alérgico a esa proteína que tiene esa fórmula y no a la que tiene otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de las fórmulas medicamentosas son distintas en sus compuestos cada una de ellas. Y mi bebé puede ser que tenga mejor tolerancia a una que a otra y vamos a ir viendo. Lo mismo la de aminoácido, que es el escalón final de las fórmulas. No se lo voy a dar a todo el mundo, se lo voy a dar al que ya probó con otra fórmula y no anduvo bien y que vamos viendo que el síntoma no mejora. Con lo cual, en un bebé alimentado con fórmula, con alimentación mixta, fórmula y pecho materno, lo mismo que decíamos anteriormente. No siempre que hay reacción es porque la mamá consumió algo. Puede haber reacción o puede haber síntomas porque la fórmula no me está haciendo bien efecto a pesar de ser una fórmula medicamentosa para alergia alimentaria. Bueno, vamos a cambiar de tema un poquito, otros temas que me fueron preguntando. Constipación. Siempre lo aclaramos qué es la constipación y acá también juega un poco el papel de los papás, porque yo cuando le digo, bueno, ¿cómo hace caca el bebé? En constipación y diarrea es lo mismo, o sea, uno tiene que asumirlo como tal a partir de lo que el padre te cuenta, decir, bueno, che, ¿cuántas veces hacía caca? Hacía caca siempre 2 por día y ahora hace 5 al día. Bueno, eso es una diarrea en este momento, porque empezó a hacer más cantidad de cacas de lo que venía haciendo con más molestia. Con la constipación pasa lo mismo. Bueno, toda la vida fue constipado. ¿Pero por qué? No, al principio porque hacía cada 3 o 4 días, pero cuando hacía explosivo. No es constipación. Eso es una disquesia del lactante, algo habitual y es funcional, o sea, que va cambiando con el correr del tiempo. Ahora, al 6º mes, cualquier bebé que está tomando teta exclusiva y comienza con la alimentación complementaria, empieza con una etapa de constipación funcional. ¿Por qué? Porque obviamente pasamos de leche sola, de leche de mamá, a meterle alimentos. Y acá no importa el alimento que le meta. Entonces, es muy importante que yo no restrinja en alimentos ni pongamos sellos alimentos prohibidos. No le des banana porque es constipado. No le des manzana porque se va a constipar peor. No le des tal cosa. No. La alimentación complementaria tiene que ser variada en calidad, en color y en textura.
Y yo le tengo que dar lo natural de lo natural. No le voy a prohibir nada. Le voy a tratar de ver a este bebé qué necesita para ayudar a resolver su constipación. Cuánta leche toma, qué alimentos está ingiriendo, cómo ingiere esos alimentos, si toma agua, si le ofrezco agua, porque mi bebé tiene 7 meses, no me va a pedir agua, ni me va a decir dame agua. Entonces, ofrecerle agua, sobre todo en el verano, ver cómo le doy la fruta. Si yo le estoy dando un jugo de naranja, no es lo mismo que darle la pulpa de la naranja, que es donde tengo la fibra. El agregado de avena como fuente perfecta para la constipación, y empezar a incorporar alimentos en otros países que lo hacen más fácil. Nosotros acá somos más resistentes. Yo soy muy fanático de la alimentación natural y me encanta probar alimentos que puedan tener mucha variedad. Utilizo la quinoa, utilizo el cuscús, utilizo el trigo burgol. Son alimentos que tienen muchos nutrientes y muchas fibras. Y siempre lo aclaro, yo hablar de fibras no es frutas y verduras solamente. Hay un montón de alimentos que tienen fibras. Las legumbres son fuente fundamental de fibras. Entonces no le tengamos miedo y a veces no pensemos, como yo no lo consumo, mi bebé no lo va a consumir. Tratemos de incorporar alimentos. Y en esto de la alimentación complementaria, no seamos tan prudentes, como yo digo siempre. Se ríen mucho en mi consultorio porque me dicen, no, pues la pediatra me dijo que solamente le dé 3 días zapallo, 4 después calabaza. Y yo digo, no, metele, empezamos. ¿Por qué? Porque uno tiene una ventana de la vida de los bebés, que sobre todo es entre el 6º mes y el año, en el cual ellos tienen algo que se llama paleatabilidad. ¿Qué significa esto? Yo no puedo decir que algo tiene feo sabor si nunca lo probé. O sea, es como decir, no sé, a mí me pasa ahora, por ejemplo, que empecé a consumir el yogur natural. Yo no consumo prácticamente yogur, entonces yogur natural me parece medio feo, pero no le siento tanto poco gusto dulce, porque no consumo otro tipo de yogur. Me gustan, entonces lo mezclo con frutas, le trato de meter frutos secos y demás. Entonces a veces me dicen, no, pero mira, a mi bebé le voy a dar la papa y el zapallo sin aceite y sin sal, no tiene gusto a nada. Pero tu bebé nunca probó con sal y con aceite. Entonces, ¿por qué le voy a agregar algo que no tiene sentido darle? Y así con cualquier alimento. Obviamente, si yo voy a hacer un tomate cherry, que sea un tomate cherry que sea rico en sabor, no que sea un tomate cherry que esté verde desabrido. Lo mismo con las frutas. No le voy a dar una ciruela dura, fea, le voy a dar una ciruela que sea rica, que sea bien roja, que tenga buena pulpa. Entonces, la alimentación complementaria ayuda un montón en la constipación. Pero así todo, si mi bebé no hace caca, hace duro, se pone molesto, se pone colorado, ahí tengo que resolver la constipación. Y el laxante no es una mala palabra. Y el laxante lo tenemos que dar el tiempo necesario. Ayuda a poner agua donde falta. Y ahí también se individualiza el tratamiento. Depende de cada bebé. Porque yo tengo un bebé APLB, no le voy a tratar de dar el lactulón porque tiene lactosa y entonces me puede generar síntomas. Buscaré un laxante que pueda ser apto para mi bebé. Y la dosis también la vamos viendo con los papás. Yo siempre le digo, te convertí en gastroenterólogo porque vamos a ver la dosis a partir de lo que vos me cuentes. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque la constipación la definimos como molestia para hacer caca. Y si yo estoy molesto, ¿por qué voy a sufrir? Si la caca tiene que ser placentero para cualquier bebé. Entonces, si está molesto mi bebé, tengo que resolver esa molestia y tengo que ayudarlo a que haga caca. Entonces, a veces sigue pasando, y por hoy 2022, que me viene al consultorio y me dice, no, perdona, me vine, pero yo sé que es una boludez, pero bueno, es constipado. No, le digo, no es una boludez, es muy importante, es un síntoma. Y es un bebé molesto, y un bebé que está mal, y que la sufre, y que después, obviamente, cuando a veces me dicen, no come nada, le digo, y si vos tenés la panza ocupada de caca, y no hiciste caca durante 5 días o 6, ¿tenés ganas de comer? No tenés ganas de comer, porque obviamente que no tenés ganas de recibir alimento porque te duele, porque se está acumulando, es como la cañería tapada, les digo yo. Entonces, hay que resolverlo eso. Y cada etapa después, cuando va creciendo, depende también la necesidad del laxante y de la alimentación. Pero yo siempre les digo, la alimentación no tiene que ser un impedimento de nada. Y yo no soy de los gastros, me hago cargo de lo que digo, de que se sientan y digo, bueno, vamos a hacer listado de alimentos para la constipación. Prohibido tal cosa, permitido tal otra. No. Un bebé que come, no le saquemos el alimento que le gusta porque va a ser prohibido por la constipación. No es así. ¿Y qué pasa con esto de incorporar alimentos nuevos? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo hago? ¿Cómo me doy cuenta si le cae bien? Bueno, a veces yo digo, estoy dándole un alimento nuevo que puede ser zapallo, zanahoria y calabaza. Y me parece que le cayó mal, porque mi bebé estuvo molesto todo el día. Entonces,
¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a dar? No, vamos a sacar a cada uno individual. Saco el zapallo, la calabaza y la zanahoria y le doy uno por vez. Y veo cuál tiene mejor tolerancia. ¿Cuándo es una intolerancia transitoria? ¿O cuándo es algo que, digamos, como que le dio una reacción de dolorcito de panza? Si yo tengo un bebé, volvemos a lo mismo anterior, que toma solo teta y que le empiezo a incorporar alimentos, cualquier bebé que empiece a incorporar alimentos va a tener una tolerancia paulatina. Y esto va a tener un proceso. Entonces yo no puedo decir que porque la primera vez que le doy un alimento lloró, no le gustó y le hizo mal. Lo tengo que probar. Y se dice que hasta 15 veces se puede probar un alimento para ver cómo resuelve. Ahora, diferente es la alergia. Si yo pruebo un alimento, mi bebé se brotó, mi bebé estuvo molesto todo el día, lo volví a probar y de vuelta hizo reacción, no le voy a dar ese alimento transitoriamente. Pero no hay un tiempo, no es que uno dice vamos a probar cada 3 días un alimento. A veces esa regla quedó porque cada alimento que se prueba hasta 48 horas podría generar algún síntoma. Entonces uno ve 48 horas posterior a la incorporación a ver si aparece algún síntoma. Pero volvemos a lo mismo, es relativo de cada chico esto. Y siempre se tienen que probar todos los grupos de alimentos. No nos quedemos solo con la fruta, solo con la verdura, no nos olvidemos de las legumbres, no nos olvidemos del huevo, el que puede comerlo porque es una fuente energética importantísimo. No nos olvidemos también de los cereales. Siempre en mi cabeza tengo que tener que si yo hago una alimentación saludable, tengo que tener las proteínas, o sea, la carne, tengo que tener los cereales, las frutas, las verduras, el huevo, las legumbres. Después veremos en cada caso puntual qué me genera reacción si es alérgico y por qué no le puedo dar este o aquel alimento. ¿Y qué pasa con esto de reflujo y alergia? ¿Cómo me doy cuenta si mi bebé tiene reflujo o alergia? Yo les conté al principio que nosotros estamos haciendo un estudio. Algo que a mí me da un poquito de prurito, dirían la gente más grande, es que cuando mi bebé viene acá al consultorio y me dice, ya está con el probiótico, con la dieta de exclusión y con el medicamento para el reflujo. Porque yo digo, pobre padre, ¿y qué es lo que necesita realmente? ¿Todo necesita? O sea, ¿tiene todo mi bebé? ¿Tiene reflujo, tiene alergia, tiene cólico, tiene inmadurez intestinal? Bueno, para pensar en reflujo y alergia, si yo veo que es un bebé que tiene mucho reflujo, o sea, un bebé que se tira para atrás, que no puede tomar la teta bien porque se arquea, que está todo el tiempo molesto, que parece que mastica chicle, y es un bebé de 2 meses de vida, pongamos, lo primero que tengo que hacer es descartar la alergia. Pero si estamos hablando de reflujo, bueno, pero tenemos que pensar que ese reflujo puede ser causado por una alergia alimentaria. Si yo veo que cuando empiezo con la dieta de exclusión, mi bebé a la semana, si queremos 15 días, no resuelve su alergia, su reflujo, ahí voy a pensar que ese reflujo no tiene que ver con alergia. Y ahí voy a plantearme darle la medicación antirreflujo. ¿Por qué? Porque la medicación antiácida, antirreflujo, genera alteración en la flora bacteriana. Entonces tengo que ser prudente como la doy también. No quita eso que mi bebé, yo tengo muchos pacientes que son alérgicos y que tienen reflujo. Entonces tienen que necesitar la medicación y también la dieta de exclusión. Ahora, si el reflujo es puramente por alergia, con la dieta de exclusión va a andar bien. Y hay una ventana de la vida que es entre el cuarto y el sexto mes, donde el reflujo aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque el bebé se mueve más, se comprime más la panza, se mete más la mano en la boca, está generando más salivación por las glándulas salivales, entonces aumenta el reflujo. Entonces, bebés que no estaban medicados, quizás ahí se medican, y los que estaban medicados aumentan la dosis de medicación o se cambia. También acá para cada bebé tiene que ser una medicación especial. Y algo que yo insisto mucho en el consultorio, la posición para dormir. Cada vez se sabe más que la posición a 60-70 grados no es para reflujo. Si yo tengo un bebé todo el tiempo durmiendo en esta posición, va a tener mucho más compresión de la panza y yo estoy agregando un factor de riesgo. Entonces, prefiero que duerma plano, boca arriba o de costado izquierdo, muchas mamás lo ponen porque les da más seguridad, que no va a pasar nada. No lo voy a poner boca abajo, aunque sea una medida antirreflujo, por miedo a la muerte súbita y porque no está aconsejado. Pero sí puedo ponerlo plano, en un colchón bien rígido, sin ninguna manta alrededor, ni ningún peluche, ni nada, para que pueda tener mejor tipo de sintomatología y calmar también los vómitos. El vómito no siempre es reflujo. Mi bebé puede vomitar y ser un vomitador feliz. O sea, un bebé que vomita, que se caga de risa, que aumenta bien de peso, pero que no genera síntomas más que eso.
Ahora, si mi bebé no aumenta de peso, mi bebé llora todo el tiempo, no termina la mamadera. Hoy una mamá me mandaba un videito donde el bebé se veía claramente tomando la mamadera y rechazándola, no la podía terminar, de los 60 tomaba 30. Ese bebé puede ser que tenga un reflujo, que le esté molestando, doliendo cada vez que quiere tomar la mamadera y le duela. Entonces hay que estar atento en eso. Y ahí sí hay que medicar. ¿Cuánto tiempo sea medicación antiácida? Acá también juega un poco el papel de nosotros con los papás. A mí hay papás que me dicen, che, Diego, lo noté mejor y lo suspendí. Dice mal. Nunca está mal suspender una medicación si quiero probar cómo le va. Ahora, si yo veo que realmente va bien con la medicación, lo suspendo y a la semana vienen los síntomas, le voy a tener que dar la medicación. Yo siempre cuento que a mi hija más chiquita, de mis 3 hijos, a la más chiquita le di 1 año y medio y le tuve que dar medicación porque se la sacábamos y andaba muy mal. Y hay un estudio que es la impedanciometría, acá en Rosario lo hacen 2 colegas muy importantes, en los cuales se puede determinar si es un reflujo patológico lo que tiene mi bebé y necesita la medicación y si está bien con la medicación indicada. En Buenos Aires lo utilizan mucho más frecuente que acá, que en nosotros, en Rosario, pero es una herramienta que es importante también realizarla. Entonces, con eso yo saco de mi cabeza si es reflujo o solamente la parte de la alergia. Y si mi bebé se tiene que vacunar y es alérgico, ¿qué hago yo? ¿Lo vacuno normalmente? Bueno, eso es importantísimo charlarlo siempre, con el pediatra y con nosotros los especialistas. Las vacunas no se contraindican, pero si mi bebé se sospecha que es IgE mediado, o sea que puede tener una alergia que es severa, que puede reaccionar de manera mal, yo tengo que ver las vacunas que les voy a colocar. ¿Hay vacunas aptas? Sí que las hay. O sea que hay vacunas, por ejemplo la sextuple, que puede ser apta. Hay una marca apta y una marca no apta. Entonces uno tiene que ir por la marca apta. Pero si no, la del calendario, que es la pentavalente, ¿es apta? En la mayoría de los chicos no genera síntomas o genera síntomas leves como propio de la vacuna. Pero hay chicos que reaccionan también. Y la del rotavirus, en verdad no tiene proteína en la leche, pero uno cuando tiene un bebé que está con caca con sangre, con mucho dolor, con mucho cólico, meter la vacuna del rotavirus a veces genera más síntomas y más inflamación intestinal porque se da por boca y actúa a nivel intestinal. Entonces yo a veces digo, de riesgo-beneficio uno no la indica por eso. Y después se ve más adelante si se puede indicar antes del 6º mes. Pero siempre tener en cuenta también como mecanismo de defensa esto de las vacunas. Mi bebé es alérgico, ¿cuál le puedo poner y cuál no le puedo poner? Pregúntenlo siempre porque a veces venimos muy bien con la dieta, venimos muy bien con los síntomas, metemos una vacuna y se descuajeringa todo. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una dieta de exclusión y pretendo que haya tolerancia? ¿Cómo es esto? Que siempre lo aclaramos. Siempre tenemos en cuenta el primer síntoma. Si mi primer síntoma de mi bebé fue a los 2 meses, son 6 meses de dieta de exclusión. ¿Y a los 6 meses sí o sí tengo que enfrentarme? No, no siempre es así. Hoy hablamos también con videollamada con muchas mamás donde me planteaban casos de especialistas que le daban una manera de enfrentamiento. Y yo le decía, mira, cada uno lo hace a su manera. En mi equipo de alergia, con María Eugenia Gervasoni, el enfrentamiento nosotros siempre lo hacemos de manera desafío indirecto primero con la mamá y después desafío directo. Y siempre paulatinamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a la mamá, tomate un vaso de leche, y que le vaya mal y que le prohibí consumir otros alimentos que a lo mejor hubiera tolerado. Y porque esto tiene que ver con la cantidad de proteínas que voy pasando y con la forma de la proteína. Entonces, a veces hay bebés que pueden tolerar un tipo de proteína, horneada o en quesos, y cuando llega a la leche no la pueden tolerar. Y cuando llego a la leche también, es importante ver qué leche le voy a dar y cómo la voy a ir mezclando. Y si mi bebé toma leche medicamentosa, como decíamos hoy, la hidrolizada extensa, la de aminoácidos, tengo que empezar, o por lo menos yo, empiezo a mezclar con fórmulas sin lactosa para poder ayudar a que mi bebé tenga mejor tolerancia y que no inflame su pancita. Siempre para mí es importante ser prudente, primero desafío indirecto, después desafío directo. ¿Cuáles son las palabras que no se usan en alergia alimentaria? Bueno, te voy a enfrentar al año de vida. ¿Por qué voy a decirle yo al tiempo que lo voy a enfrentar? Vamos a consensuar en función del primer síntoma y en función del último síntoma cuándo es el momento más prudente para generar tolerancia. ¿Y el momento más prudente en base a qué? ¿A lo que yo le diga? No. En momentos más prudentes también en los que los padres estén predispuestos a hacer ese enfrentamiento. Yo ahora, en esta etapa donde estamos llegando a las fiestas,
o a veces cuando están por llegar el cumpleaños del año de vida del bebé, le digo la carrera apura un poco, porque uno dice, las mamás que pasan cumpleaños o fiestas APLB, como lleva aptas APLB, son terribles, porque uno ve que todo el mundo come todo y yo no puedo comer una mierda y me estoy cagando de hambre y qué sé yo, y mi bebé tampoco. Entonces uno tiene que tratar de ser prudente y decir, bueno, a ver, ¿cómo venimos? Bueno, veníamos recontra bien, no tuvo síntomas hace 3 meses, ya pasaron los 6 meses de la dieta de exclusión. Bueno, vamos a empezar con la tolerancia de a poquito para ver cómo vamos y dónde estamos parados. Y después veremos, en todo caso, si tenemos que frenar o no, y si no estamos dispuestos a poder avanzar. Pero está bueno que uno vea también eso y no pongamos un sello. Hasta el año no, hasta los 2 años no, dentro de 6 meses, dentro de 8. Veamos cada caso puntual y a veces un alimento puede ser mal y es un alergeno y otro no. Cuando nosotros tenemos exclusión de varios alergenos, en los que son no IgE mediados, porque el IgE mediado, el que le hizo el prick test, el alergista o el parche, ese enfrentamiento lo vamos a charlar con el alergista, no lo vamos a hacer en casa, como si nada. Pero en el no IgE mediado, en el que hizo una caquita con sangre, en el que tuvo cólicos, en ese que yo le pongo el sello de alergia alimentaria no IgE mediada, en ese puedo ver, si excluí muchos alimentos, cuál es el alimento que más confianza me da para empezar a probar. Yo a veces le digo a las mamás, bueno, a ver, ¿qué te parece que es lo que menos va a reaccionar o que reaccionó en su momento? Y a mí me dio duda en su momento el maní. Bueno, probemos el maní primero. Después que probamos, bueno, después vamos a probar la soja. Después que probamos, bueno, vamos al huevo. En lo que más creo yo que me va a dar reacción o que más fuerte fue su reacción va a ser el último alimento que voy a probar para tolerancia. Mientras tanto voy a ir siendo prudente con los alimentos que creo que menos reacción me puedan llegar a dar. Por eso, siempre anotando en el cuadernito, hoy me pasó esto, me pareció que fue por tal alimento, para en el momento de la tolerancia comentarlo. Y por último, ante las preguntas, me dijeron que hable un poco de enfermedad celíaca y dolor abdominal. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca, yo estoy viendo muchos pacientes celíacos que anteriormente fueron alérgicos. Entonces, o madres de alérgicos que son celíacas. Entonces, ¿hay relación directa? A nivel ciencia y evidencia, no hay nada que sea así. Pero como todo, esto siempre se estudia. Entonces, cuando yo sospecho enfermedad celíaca, ¿la voy a sospechar en un bebé de 6 meses, 7, 8 meses? Aunque la madre sea celíaca. No, porque no estuvo tan expuesto al gluten. Yo necesito un tiempo de exposición al gluten de mi bebé para que después genere la reacción y que el día que yo haga el laboratorio o el día de mañana tenga que mandarle una biopsia, tenga una confirmación diagnóstica. Entonces, ¿en quién voy a sospechar una enfermedad celíaca? Por supuesto, en un bebé que dolor abdominal recurrente, aumento en el tamaño de la pancita, muchos cólicos, muchos gases, que tiene una edad prudencial, a veces alrededor de los 2 años, para arriba decimos, porque ya tuvo una etapa de bastante inclusión del gluten, y en ese primero vamos a hacer un laboratorio. Y en el laboratorio, el anticuerpo tiene que ser el anticuerpo específico para enfermedad celíaca, porque vienen muchos errores de laboratorio de pacientes que dicen, che, me derivó el pediatra porque es celíaco, y nosotros vemos que es un laboratorio que no tiene que ver con la enfermedad celíaca. La antitransglutaminasa es uno de los marcadores de anticuerpos más efectivos para enfermedad celíaca. Y siempre saber la técnica con la que se hizo. Eso lo tenemos que ver nosotros gastroenterólogos. Entonces, si yo veo que los anticuerpos son negativos, no tiene genética de enfermedad celíaca y mi bebé solamente tiene un dolor de panza o distensión, buscar otras causas. Los parásitos se confunden con enfermedad celíaca. Las alergias se pueden confundir con enfermedad celíaca. Las diarreas crónicas también y las bacterias también. Entonces tener en cuenta un poquito eso y estar prudentemente pensando en enfermedad celíaca sin excluir alimentos. Acuérdense que nunca se excluye el gluten por las dudas, porque si yo saco gluten en mi bebé sin saber si realmente es celíaco, después cuando quiero hacer el estudio me va a dar alterado porque ya viene sin gluten hace un tiempo largo quizá. Entonces hay que estar atento con eso, no hacer un diagnóstico así a la que te criaste, digamos. Yo voy leyendo las preguntas acá antes de abrir de vuelta el chat los últimos 15 minutos. Lo del moco ya se los puse. ¿Qué diferencia hay acá? Muy buena pregunta, entre regurgitación y vómito. La regurgitación del lactante es algo habitual. El bebé empieza a tener
como chicleo en la boca, pero sin tener molestia, sin tener dolor, y regurgita y traga. Eso es una rumiación del lactante. Ahora, si eso le da dolor, le da molestia, le da arquearse para atrás, eso puede ser un reflujo y ahí sí se tiene que medicar, no por el vómito en sí. ¿Qué debo hacer? Muy buena pregunta también. Para esperar que madure el intestino de mi bebé, tiempo. Nadie lo sabe, por eso siempre digo que es tan importante el testimonio de ustedes. ¿Cómo me doy cuenta que es una inmadurez intestinal? Miren, algo que hace el grupo de APLB Bolivia que a mí me encanta mucho, esto de decir, no fue APLB y fue una inmadurez. ¿Y cómo me di cuenta? Bueno, si la mamá viene con una dieta de exclusión, a lo mejor al mes de vida, por un síntoma que no parecía tan importante como puede ser el dolor de panza, o como puede ser un cólico, o puede ser moco en la caca, y yo la empiezo a enfrentar de a poco, y el síntoma no aparece de vuelta, eso era una inmadurez intestinal, era algo madurativo. Y de grande, ¿puede pasar? Sí, hasta los 4 años de vida los chicos tienen generalmente un sistema inmune que está medio ahí tecleando, con una inmunoglobulina A que se defiende según el valor como puede. Entonces, podemos tener una inmadurez, no la vamos a medir esa inmadurez, salvo que sea un bebé que se enferma todo el tiempo, que esté todo el tiempo con proceso respiratorio y demás, y uno lo derive como pediatra al inmunólogo para decir, a ver cómo son sus defensas, y esto es un inmaduro transitorio o es más importante. Los colores de la caca no tienen que ver con gravedad. Verde, marrón, mostaza, amarillo, mocosa, eso tiene que ver todo en verdad con deposiciones normales. Sangre, puntitos de sangre, estrías de sangre, salvo que sea un constipado, que se haya lastimado la colita, que hay que tenerlo en cuenta, puede ser caca con sangre por alergia alimentaria. O por algún parásito como la ameba, que puede dar también caquita con sangre, aún de chiquititos. Muy buena pregunta acá. Me pregunta Melissa si su bebé de 6 años sigue siendo APLB a leche y maní, si tarda tanto en recuperarse. Bueno, hay que poner apellido a esta APLB. Es una alergia alimentaria ya, porque no es una alergia a la proteína de la leche, es una alergia al maní y a la leche. ¿Es IgE mediado o no IgE mediado? ¿Quién me da ese título? La alergista. Para ver que hago un test cutáneo y para ver. Si yo tengo una IgE mediada con un prick test negativo y no es positivo, o sea, es una APLB o una alergia al maní y a la leche no IgE mediada, es raro que tarde tanto en recuperarse. Tendríamos que buscar otras causas para ver por qué no recupera. Muy buena pregunta también. Cuando un bebé es ex APLB y después come un alimento y se brota alrededor de la boca o empieza con diarrea, ¿significa que revierte la alergia? No. Cuando un bebé se cura de APLB, o sea que se resolvió la APLB, resolvió. Esto lo va a explicar muy bien María Eugenia la semana que viene en su vivo. Cuando hay una alergia local, puede ser una pseudoalergia y no tiene que ver con la alergia alimentaria. Si el bebé lo resuelve al instante, puede ser por el alimento en sí, y lo va a resolver. Y si hay una diarrea después de un tiempo, después de un año, lo que sea, buscar otra causa, pero no es por la alergia alimentaria. Ahí se piensa en intolerancia también. Algún alimento, entre ellos puede ser una intolerancia a la lactosa que puede tener la leche. Si yo, acá me preguntan en la etapa de enfrentamiento, si hace una semana que estoy enfrentando, no sé con qué, pero enfrentando, y no tiene ningún síntoma, ¿debo seguir enfrentando? Por supuesto que sí. No lo hagan eternamente los enfrentamientos, porque si no, después aparece un síntoma que me confunde, que puede ser moco, diarrea, fiebre, lo que sea, y tengo que frenar y después volver a retomarlo. La constipación, acá me preguntan, muy buena pregunta también, esto de decir, si mi bebé es constipado, me dijeron que el laxante lo tengo que dar por un tiempo nada más porque se acostumbra. Mentira, no da acostumbramiento. En verdad, lo que yo tengo que ir viendo es qué dosis necesita y por el tiempo que lo necesita, hasta que le dé la seguridad necesaria para poder darle el tratamiento. Así que no tiene por qué. Bueno, voy a contarles ahora, bueno, ahí voy a abrir los comentarios, perdón. Dos cosas importantes a tener en cuenta antes de leer alguna otra preguntita. La semana que viene van a tener un vivo con María Eugenia Gervasoni, que es del equipo mío de alergia alimentaria. Ella va a extenderse un poco más en todos estos temas. Va a abrir la cajita de preguntas segura, así que aprovechenla. Es una persona muy sabia, los que la conocen ya saben que es así, muy prudente, y trabaja conmigo en equipo. Y para mí es un placer
tener un equipo de trabajo. El año que viene, no puedo adelantar mucho, pero el año que viene vamos a tener un poco más esto del consultorio armado para los papás que son de afuera, sobre todo, y muchas veces tienen que venir a una única consulta y se les complica hacer la consulta con un gastro, con el alergista, con la nutricionista. Entonces, nuestra idea es aunar en un día todo ese trabajo para que podamos tener en una única consulta, digamos, los padres puedan resolver todo e irse con un nombre y apellido al diagnóstico, como les digo yo. Si un bebé de 2 años tiene muchos síntomas de cólicos, inflamación, vomita, si puede ser APLB, un bebé que toleró durante 2 años la leche, los derivados lácteos, y ya empieza con eso ahora, yo buscaría otra causa, antes que alergia, pero podría ser. ¿Qué pasa con el tema de todos los antibióticos y antiparasitarios que me preguntan acá muy bien? Que los antiparasitarios, en verdad, no es que uno lo tiene que dar siempre, pero a veces nosotros damos el antiparasitario cuando hay muchos síntomas recurrentes de parásitos y no voy a borrar la flora bacteriana, digamos, de manera abrupta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a dar un antiparasitario porque creo que hay un parásito que me está molestando y va a ayudar, dependiendo cuál voy a usar de antiparasitario, a qué bicho quiero apuntar y que no me dañe los bichos buenitos que yo decía anteriormente. Entonces es importante. La inmadurez intestinal tiene cura, sí, por supuesto, es inmadurez, como todo en la vida madura y todo se puede curar. Sí, acá me preguntan si realizo consultas virtuales, sí, por videollamada, sí. Ténganme paciencia porque por ahí a veces las videollamadas son desde que pedimos el turno 15, 20 días de anticipación, o a veces tratamos de un mes para el otro, pero bueno, yo trato de poner la mayor cantidad que puedo en los momentos de videollamadas y también le doy espacio a los pacientes de afuera, sobre todo para que no se le vaya tanto tiempo. Y hago llamadas con pacientes como dijimos, de Perú, de Chile, de Bolivia, y tuve a una paciente de Honduras que fue la verdad una felicidad enorme compartir con ellos también. ¿Sangrado nasal para síntoma de alergia? No, realmente no, puede ser por la rinitis que genere un daño, si no es raro. Bueno, tengan presente siempre que la caca del bebé es importante, pero no miren la caca del bebé todo el tiempo. Miren si tiene sangre, miren si tiene estría, miren si tiene puntito, pero no miren si tiene un poquito más de espuma, un poquito menos, un poquito más de moco, un poquito menos. Recordemos que el bebé es un todo completo. Tiene que tener cólicos, puede tener dolor, puede tener molestia y puede tener alteración en la caca también. Obviamente, la caca con sangre es como quien dice, es más botón, como digo yo. Pero yo siempre les cuento a los papás algo en el consultorio. Le digo, si yo tengo que comprar un síntoma para un hijo APLB, aunque sea terrible, prefiero que me esté haciendo caquita con sangre y estira con sangre. La otra una mamá me dice, Diego, no me voy a olvidar nunca cuando me dijiste en el primer momento cuando yo vine llorando, vas a ver que se va a resolver antes de lo que vos pensás, porque la caca con sangre se resuelve antes del año. Y fue tal cual. Ahora, el bebé colicoso, el bebé molesto, el bebé que tiene más síntomas de reflujo, a veces tarda un poco más en resolverse. Mucho más el bebé que es IgE mediado, por supuesto, por eso se va de la mano con el alergista. Muy buena pregunta acá la que hace Vero. Si yo tengo un bebé APLB, no APLB, perdón, con pecho materno exclusivo, y nunca tuvo sangrado, nunca tuvo cólicos, y cuando agrego una fórmula aparece el sangrado, aparece el cólico, sospecho APLB, porque por leche materna pasan 100.000 veces menos proteínas que por la fórmula de manera directa. Entonces, sí lo tengo que asumir como APLB, pero no la voy a poner a la madre a lo mejor con una dieta recontra estricta, porque lo que toleró. Sí le voy a sacar el lácteo y el derivado, pero voy a ver qué alimentos puede tolerar para no hacerle una dieta de exclusión tan intensa. Entonces, pensemos que cada bebé es único, pensemos que cada momento es único también de cada bebé, el tiempo de cada bebé en la tolerancia es diferente, el cólico como tal, o el llanto como tal, lo manifiestan los padres. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Puedo ver en cada bebé un tiempo diferente. Y hay papás que dicen llora mucho, y llora mucho es porque nunca lloró, entonces hay que ver cómo era el llanto. Es decir, que cada vez va cambiando más esto del cólico del lactante, cómo diferenciar el cólico. ¿Qué pasa con las leches vegetales? Son mal llamadas leches vegetales porque son bebidas vegetales.
un bebé puede consumir otro tipo de fórmula, o por ejemplo, si está con una alergia alimentaria o una alergia a la proteína de la leche, puede tolerar a lo mejor una leche de almendra o una fórmula de almendra o de arroz y no pasar nada porque no es una alergia a la almendra. Bueno, acá lo que me dice Paola es un poco controvertido, en verdad, no por ella, pero tiene razón. Si yo tengo un bebé que está con dieta, está con vómito y me dice mi especialista, volvé en enero, yo tengo que ver antes siempre qué pasa. Siempre que una medicación se saca antirreflujo, se tiene que volver a probar para ver qué pasa. O sea, la saco y si no va bien, vuelvo a darle. ¿Y cuándo llego a hacer un método diagnóstico? Si yo tengo un bebé con mucho reflujo, muchos síntomas de ahogo, es importante que yo pueda hacer un diagnóstico para un papá. Y yo, como le digo siempre también cuando los derivo al alergista, para un padre es tan importante, si estoy excluyendo mucha cantidad de alimentos, tener un diagnóstico preciso, que por eso el prick test y el parche es importante realizarlo. Expriman la María Eugenia la semana que viene, a las 6 de la tarde tiene su vivo, así que vuelvan la loca, que ella tiene mucha ciencia y mucha paciencia también. Gracias por estar ahí a todos. No lo voy a saludar por fin de año y todo eso, ya nos vamos a saludar el mes que viene. Gracias siempre por acompañarme, gracias por la paciencia, siempre lo digo, la paciencia de poder esperar una videoconsulta, de un llamado. Me enorgullece mucho cuando me dicen, mirá, esperé la consulta, mientras tanto me pasó que vi a otra persona y me dijo esto, ¿qué te parece? Siempre digo que nada mejor que el consensuar en equipo, y el equipo lo hacemos con la pediatra, con la alergista, con la nutricionista, y cada papá y cada mamá, cada mamás necesitan también una contención diferente. No todos tienen el mismo sistema de contención, no todos necesitan los mismos especialistas, no todos necesitan la misma contención. Y siempre digo también que todos nosotros, los especialistas, tenemos un librito diferente. Podemos estudiar todo lo mismo y todos sabemos de alergia, todos sabemos de reflujo, todos sabemos de constipación. Pero es diferente cada uno cómo lo va llevando. Y es diferente también la empatía que podemos tener cada uno. Y yo siempre digo que puede ser bueno, puede ser malo, pero yo al consultorio siempre llevo también mi experiencia como padre, que es lo que me ha ayudado un montón. Yo siempre cuento que no es lo mismo cuando no era papá y era pediatra a cuando fui padre, porque entendí un montón esto de no dormir, de llorar, de estar mal, de un montón de cuestiones. Así que gracias a ustedes, yo también me siento muy contenido y muy agradecido. Y no se desalienten. Todo es transitorio, todo es paulatino. No mueran en el intento, por favor. Siempre vean con ojos de tolerancia y no de alergia. Y siempre miremos lo positivo. Si hubo un fracaso en algún tratamiento o algo va mal, veamos la luz de esperanza. Siempre, siempre hay una luz de esperanza en todo. Siempre es importante tener. Y que nunca, nunca ningún tipo de patología nos haga perder de vista algo tan fundamental como es la paternidad. Que nunca, nunca hagamos esto de decir, porque mi hijo es alérgico, porque mi hijo es reflujo, y me perdí meses de vida pudiendo disfrutar del crecimiento, del desarrollo. Yo siempre cuento una anécdota. Mi hija del medio en el embarazo tuvo un problema del corazón, y en todas las ecografías cuando íbamos era mirar el corazón, mirar el corazón. Después resolvió todo perfecto, nació perfecta sin ningún problema grave. Y yo miré para atrás y con mi mujer dijimos, nos perdimos todos los meses del embarazo en ver su carita, su cuerpito, porque solo miraban el corazón. Entonces, que el árbol no nos tape el bosque. Siempre, recordemos, miremos eso, tengamos en cuenta eso, que el árbol no nos tape el bosque. Y miremos con esperanza. Tengamos confianza en la familia, en Dios, en lo que tenemos. Y si algo no me gusta del especialista que tengo enfrente, háganselo saber. A mí me gusta cuando me dicen, Diego, me parece que eso no es así, o capaz que no estamos bien, ¿te parece que hagamos tal cosa? Consensuemos. Bueno, muy buen fin de semana a todos. Un saludo grande a todos. Saludos bueno, en Argentina, buen fin de semana largo. Un beso a la gente de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Chile, y a todos los que siempre están al lado nuestro, y gracias. Y los espero el viernes que viene, no yo, pero con María Eugenia, para que puedan acompañarla y preguntarle todo lo que tengan ganas también. Bueno, un beso enorme. Nos vamos a saludar para fin de año después. Adiós.